Muy buenas a todos, amantes del ajedrez y miembros de la comunidad y grupo Ajedrez Hispano. Vamos a analizar una partida de otra época. Se trata de un ajedrez romántico protagonizado por Paul Morphy, quien llevaba las piezas blancas, tenía 13 años de edad y dio una torre de ventaja, que es la torre de A1. Y su oponente era Alonso Morphy, quien llevaba las piezas negras, y esta partida se jugó en el año 1850, hace más de un siglo y medio. La partida comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4 entrando en la apertura italiana. Alonso continuó con caballo F6 y Morphy ataca rápidamente el punto F7 con la jugada caballo G5, y ahora está mirando con caballo y alfil, a lo que Alonso se defiende con la jugada D5. Aquí la partida continuó con E por D5 y caballo por D5. Las negras ahora están mirando de reojo el caballo ubicado en G5, pero Paul Morphy hace un grandísimo sacrificio y juega caballo por F7, y debido a que está dando un doble, Alonso no tuvo más remedio que capturar el caballo. A continuación siguió dama F3, jaque, y mirando el caballo de D5, buenísima jugada de Paul Morphy, y ahora Alonso continúa con rey E6 para proteger el caballo central, pero Paul echa más leña al fuego con caballo C3. Y ahora vemos como hay tres piezas blancas atacando el caballo central. Aquí Alonso juega caballo D4 atacando la dama y mirando el punto C2 buscando algún tipo de contrajuego, pero Paul juega alfil por D5 jaque, rey D6 y dama F7, invadiendo el territorio de las piezas negras, cosa que no le gusta mucho a Alonso. Entonces juega alfil E6 y ahora se hace un cambio de alfiles, alfil por E6, caballo por E6, y Paul juega caballo E4 jaque, rey D5 y C4 jaque, dejándose el caballo. Entonces las negras capturan en E4 y las blancas capturan en E6, recuperando el caballo. Aquí Alonso hizo una jugada dudosa, hizo dama D4 y Paul rápidamente castiga esa jugada con dama G4, y a las negras solamente les queda la casilla D3. Siguió dama E2 jaque, única jugada C2, D3 jaque. Aquí Alonso captura el alfil de C1 y Paul remata esta partida con un bellísimo enroque y jaque mate de las piezas blancas. Ahora vamos a analizar los errores de esta partida, porque visto que Paul Morphy comenzó jugando sin torre, Alonso pudo haber ganado la partida sencillamente cambiando las piezas como los alfiles, los caballos, la dama, la torre, y se habría quedado con un rey y una torre de ventaja. Entonces vamos a ver qué pudo haber hecho Alonso en esta partida para terminar victorioso. Comenzaremos analizando la jugada D5 y vamos a explicar el motivo de esta jugada. Como pueden ver, después de E por D5 y caballo por D5, Alonso y muchos de nosotros hubiéramos pensado que las blancas tomarían en D5 con el alfil y que nosotros podríamos capturar el caballo de G5. Eso fue lo que se le pasó por la cabeza probablemente a Alonso, y no vio el sacrificio del caballo en F7. Y ahora explicaremos
qué hubiera pasado si las blancas tomaban con el alfil en la casilla D5. Hubiera seguido caballo por D5, E por D5 y después de dama por G5. Mucho ojo con este caballo, quizás sea mejor no capturarlo, porque fíjense que si ahora D por C6, las negras tienen dama por G2, están atacando la torre que se tiene que ir a F1, y ahora las negras tienen la jugada alfil G4 atacando la dama que no tiene salida, solo puede defenderse con F3, y las negras ahora tienen la jugada E7 sacrificando el alfil de G4. Entonces si las blancas toman F por G4, alfil H4 jaque única es torre F2 y dama por F2 jaque mate. Así que viendo el gran ataque de las piezas negras sobre las piezas blancas después del cambio de alfil, no parece que sea una mala jugada de 5. Sin embargo, lo correcto en la variante del peón, si se toma D5 con el peón de E4, aquí la correcta continuación es llevar el caballo a la casilla A5 atacando el alfil y de esa manera tener un poco más controlada la situación. Pero todavía Alonso tuvo una chance más, una oportunidad más para ganar la partida o como mínimo empatarla. Y la vamos a observar. Después de caballo por D5, hemos visto cómo Paul sacrificaba un caballo en F7, rey por F7 y dama F3 jaque, rey E6 y caballo C3. En este preciso momento, Alonso había jugado caballo D4 atacando la dama y mirando el punto de C2, buscando una especie de contraataque que evidentemente no había. Lo mejor sencillamente hubiera sido defenderse con caballo E7 y ahora podemos observar que el caballo central está muy bien defendido y ahora ya no serviría alfil por D5 porque caballo por D5, caballo por D5 y si dama por D5 se cambiarían todas las piezas y las negras tendrían 2 torres, 2 alfiles y un rey en el centro, mientras que las blancas un alfil y una torre, y el rey en su casilla original. Esa sería una partida totalmente perdida para Paul Morphy. Entonces aquí, evidentemente, como no pueden cambiar en el centro, y conociendo el estilo de Paul, que era muy de atacar a dar mate, quizás hubiera continuado con dama H3 jaque, rey D6 para salir del jaque y atacar la dama con el alfil, caballo E4 jaque, rey C6 y dama B3 buscando un jaque mate en B5, pero ahora las negras tendrían tranquilamente B6 y si dama B5 jaque, el rey se retira a la casilla B7 y vemos que el caballo central sigue estando defendido. Si ahora alfil por D5, caballo por D5, no hay ningún problema. Entonces podemos concluir diciendo que esta partida fue una verdadera obra de arte del mítico y legendario Paul Morphy, un genio, un prodigio del ajedrez en años donde el ajedrez no había brillado aún, y aportó muchísimo, nos aportó muchísimas enseñanzas. Paul Morphy, hemos visto su obra de arte. Sin embargo, cabe destacar que esta partida, de haberla jugado correctamente, Alonso habría sido el vencedor.